Buenas noches, estimados estudiantes. Antes que nada, les doy la más cordial bienvenida a esta semana 2 que conforma el módulo 10. Sé que en alguna de sus actividades les señalaron que realizaran una línea del tiempo y un cuadro comparativo. Entonces, voy a hablar desde una línea del tiempo, que espero alcancen a ver. Más o menos. Ok. ¿Por qué se las comparto? Porque justamente una línea del tiempo y lo que viene siendo un cuadro comparativo tiene mucho que ver con lo que les comentaba la primera semana y tiene que ver con esta parte de lluvia de ideas o palabras clave que se basan para identificarlas en preguntas como por ejemplo, ¿cuándo empieza y termina la Primera Guerra Mundial? Bueno, empieza en 1914 y termina en 1918. ¿Cuál fue el detonante? Por lo regular hablan de el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914, pero no señalan, por ejemplo, que Serbia y el Imperio Austrohúngaro ya tenían conflictos desde antes. Por otro lado, no olvidemos, por ejemplo, las potencias que separan justamente, se muestra esta separación que existe en el continente europeo. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial empieza con las potencias centrales que viene siendo, por ejemplo, Prusia y el Imperio Austrohúngaro. Prusia es lo que hoy conocemos como Alemania. Y por otro lado está la potencia de la Entente, que la conforma Gran Bretaña y lo que viene siendo Francia, Serbia y el Imperio Ruso. En ese momento también Rusia era un imperio. No perdamos de vista que hay tres imperios principales, que es el Imperio Otomano o Turco, y lo que viene siendo Serbia también, que conforma este imperio, y lo que viene siendo el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Bueno, también hay otros antecedentes. Por ejemplo, yo agregaría la Revolución Francesa en 1789 y 1799, que evidentemente es la primera vez que hablan de derechos del hombre, derechos humanos, que más adelante, con la creación de la ONU, se va a ya no nada más a hablar de ello, sino también a tratar de reafirmarla, por así decirlo, mediante una organización de Naciones Unidas, justamente. La Segunda Guerra Mundial empieza justamente en 1933, para algunos historiadores, es en 1933 porque es el año en donde Hitler toma el poder como Führer. Recordemos que Hitler es un ex soldado que combatió en la Primera Guerra Mundial y al término de la Primera Guerra Mundial se considera a Alemania como un país que fracasa. Todas las potencias centrales, que es el Imperio Austrohúngaro y el Imperio, el reino prusiano, de alguna manera se ven como perdedoras. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente quedan ciertos resentimientos y una de las personas resentidas por ello es Adolf Hitler. Antes de ser Führer, recuerden que es canciller de Alemania y en 1933 toma el poder como Führer.
Evidentemente se ven varios cambios en Alemania. De hecho, hay que considerar en 1871 como la primera unificación que se trata de unificar a Alemania con este personaje Big Mac, que dura en 1871 empieza y termina hasta 1943. El segundo intento de unificar a Alemania empieza con Hitler justamente en 1943 y termina en 1945. Si se dan cuenta, empieza esta segunda unificación casi al término de la Segunda Guerra Mundial. Que, bueno, la Segunda Guerra Mundial termina en 1944. Cambia, si se dan cuenta, por ejemplo, hay países que cambian. Hay que considerar que este famoso siglo de las luces empieza en países como Inglaterra, Francia, pero tardan este famoso cambio de lo rural a lo urbano en imperios como el Imperio Prusiano y lo que viene siendo el Imperio Ruso. De hecho, al término de la Primera Guerra Mundial, los que más tienen pérdidas humanas es Rusia. Recuerden también que en ese lapso se da lo que viene siendo la Revolución Rusa. Y por otro lado, Alemania también tiene este cambio de lo rural a lo urbano, de esta parte de las ideas racionalistas, de igualdad, libertad, derechos del hombre, que se consolidan en la Revolución Francesa. Todo esto también llega tardíamente a Alemania. Recuerden, era un imperio y al término de la Primera Guerra Mundial empieza a ser Alemania. Segunda Guerra Mundial, al término de ella, en 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas. Antes de esto, pues evidentemente se dan ciertos acuerdos, ciertos tratados. Y obviamente ahí tiene mucha influencia la Revolución Francesa. En 1947 a 1991 se da la Guerra Fría. Evidentemente, en la primera semana se habló de la revolución industrial, pues en estos cambios, en estos acontecimientos que hemos venido hablando, se muestra los cambios de una etapa a otra de la revolución industrial. Por ejemplo, señalábamos que se da un cambio de lo rural a lo urbano y que evidentemente esta es la primera etapa de la revolución industrial que empieza en 1760 y termina en 1840. Es decir, abarca lo que viene siendo más o menos la Revolución Francesa, el siglo de las luces o de la Ilustración y la segunda etapa de la Revolución Industrial justamente empieza en la Guerra Franco-Prusiana, más o menos en 1870, y termina en 1914, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial. En esta segunda Revolución Industrial, por ejemplo, hay cambios y avances en el transporte y en la comunicación. Se hace uso del gas,
por ejemplo, del petróleo, del acero, que evidentemente durante la Primera Guerra Mundial al principio pues se muestra estos avances en la comunicación, en el transporte, se hace uso del acero, del petróleo, del gas, sobre todo en armamentos, porque es una guerra. En la tercera etapa de la revolución industrial, evidentemente empieza, por ejemplo, de ahí en 1940, que es cuando estamos entre la Segunda Guerra Mundial y en 1980, que más o menos 1980 abarcaría, por ejemplo, un poco de la Guerra Fría. En estas tercera revolución industrial se ven avances desde, por ejemplo, vehículos electrónicos, energías renovables, algunas redes inteligentes. Y, por ejemplo, aquí tiene mucho que ver también, no nada más la Segunda Guerra Mundial, sino la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría en 1947 y termina hasta 1991, se dan avances tecnocientíficos, por ejemplo, el hombre en la luna, que anteriormente se hacía este tipo de viajes a la luna, empezaron con animales y era una guerra constante entre Estados Unidos y lo que viene siendo la URSS. División ideológica, ahí se muestra claramente, pese a que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los aliados los conforman Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos al final, y el eje pues será Alemania, Italia y Japón. Aún así, al término de la Segunda Guerra Mundial, se disputan y se dividen Berlín, es decir, Alemania. Evidentemente aquí se ve una clara división ideológica, de ideología política. Por ejemplo, de izquierda, el socialismo de la Unión Soviética, y que más adelante se van a declarar como socialistas como tal, Cuba y China, y un socialismo medio raro, porque va a entremezclar también ideas democráticas, y evidentemente Estados Unidos con una derecha democrática que, bueno, algunos de sus aliados de la Segunda Guerra Mundial, perdón, van a rectificar, a reafirmar esta derecha, esta democratización, como Francia, Inglaterra y pues evidentemente Berlín, que no le queda otra alternativa más que dividirse. Insisto, es como un logro reafirmar que los aliados son los ganadores, y pues evidentemente dividen Berlín en socialista y lo que viene siendo democrático. Corea tiene allí algunas disputas internas y evidentemente también se dividen en Corea del Norte, Corea del Sur, pero también es para reafirmar que son izquierdistas, alguna parte de Corea, y la otra es democrática. Entonces, ahí están más o menos las divisiones. Y bueno, la caída del muro de Berlín, que es en 1989, que evidentemente esto muestra también ciertos cambios que se están presentando principalmente en la Unión Soviética. Recuerden que la URSS deja de alguna manera de existir, porque algunos de sus, por así decirlo, territorios empiezan a pedir libertad, y se crean otros países que no existían. Hay no nada más cambio político, sino también social, cultural, religioso incluso, y pues también geográfico. Les voy a compartir en lo que viene siendo el foro de novedades.
los mapas de antes de la Primera Guerra Mundial, después de que termina la Primera Guerra Mundial, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente al caer este muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín, Guerra Fría, por ejemplo, para que vean cómo va cambiando sobre todo a nivel geográfico el continente europeo. Hablar de que, por ejemplo, dejan de existir imperios que solían verse todavía en la Primera Guerra Mundial y que cambian. Por ejemplo, cambia el imperio austrohúngaro, el reino o imperio prusiano y cambia de nombre a Alemania. O, por ejemplo, el imperio ruso de la Primera Guerra Mundial, que cambia a Rusia y después cambia a la URSS, y para que al final termine siendo de nuevo Rusia. No nada más es un cambio de nombres, sino tiene otros cambios políticos, culturales, religiosos, etcétera. Entonces yo les pediría que también participen en el foro Aprendiendo, en donde se hacen preguntas detonadoras que hablan, por ejemplo, y que van dirigidas principalmente al antisemitismo, porque habla de actos de violencia que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos consideran que el antisemitismo tiene que ver o empieza o su origen es en lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Y no, el antisemitismo tiene que ver con una cuestión de entrada religiosa. Y si en algún momento ustedes han tenido cierto interés en prestar un poco de atención a películas que de hecho, por ejemplo, películas de Cristo, en donde a los judíos se les culpa de haber crucificado a Cristo, desde ahí se ve un cierto antisemitismo que, por ejemplo, en la guerra franco-prusiana se muestra también claramente, y no por la cuestión de los alemanes. Alemania tiene ideas desde antes de Hitler, ideas antisemitistas, pero también Francia, por ejemplo. Los territorios que disputa lo que viene siendo Prusia, que hoy conocemos como Alemania, en esta guerra franco-prusiana al triunfar, evidentemente son territorios en donde justamente la mayoría de su población era de origen judío. Y no es algo extraño, porque también los franceses de ese momento también tenían ciertas ideas antisemitistas. Evidentemente esto tiene que ver con una cuestión religiosa que más adelante se va a mostrar y a reafirmar de una manera tan violenta, tan, muchos dirían irracional, como fue el exterminio nazi, el exterminio que los nazis realizaron hacia los judíos en los campos de concentración. Entonces, sí me gustaría saber también si están interesados en que les comparta en el foro de novedades estos cambios en el mapa, principalmente del continente europeo, y si quieren que les comparta películas que hablen de la Primera
y de la Segunda Guerra Mundial, así como de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín. También hay documentales. Ok, perfecto. Ok, perfecto, Oscar. Entonces yo lo comparto. Ok, Mariana, entonces yo lo comparto. No sé si hasta aquí existan algunas dudas con respecto a la realización de sus actividades. Ok, comento que más o menos con respecto al audio, más o menos está entre 4 a 7 minutos de duración del audio para poder explicar lo que les piden de la Segunda Guerra Mundial. Si tienen problemáticas para poder de alguna manera subir su archivo en la plataforma, porque muchas de las veces con links, por así decirlo, de audios y demás, luego muchas veces el archivo pesa. Les pediría que hagan uso. De hecho, en la primera semana les compartí algunos recursos y entre ellos les compartí una aplicación que se llama I Love PDF, que ahí pueden codificar, por ejemplo, sus archivos, hacer que pesen menos. También esta parte que me comentan de no tengo ningún inconveniente de que su línea del tiempo sea en PDF. La problemática más bien es si en la rúbrica señala que tiene que ser un PDF, tienen que realizar su actividad en PDF. Si señala que tiene que ser en Word, tiene que ser en Word. Realicen sus actividades conforme a la rúbrica, y se lo señalo porque en la primera semana les pedían su primera actividad que fuera en PDF y me entregaron algunos de ustedes actividades en Word, por ejemplo. También esta aplicación que les comento de I Love PDF, pueden cambiar sus actividades de PDF a Word, de Word a PDF, de PowerPoint a Word, etc. Justamente por eso les compartí esa aplicación. Ahora bien, no tengo ningún problema también en que sus líneas del tiempo sean en Prexy, por ejemplo. Hay otra serie de aplicaciones, de hecho les compartí algunas en el foro de novedades para realizar sus líneas del tiempo, incluso sus audios. La aplicación más fácil de usar para grabar audios es Vocaro, pero pueden hacer uso de otras aplicaciones. Incluso les pediría que si conocen de otras aplicaciones que yo no les he compartido, las compartan en lo que viene siendo el foro Aprendiendo, para que sus compañeros también se familiaricen con estas aplicaciones y puedan realizar sus actividades. Por otro lado, ok, me comentan, estoy leyéndolos. Ok, esta parte es importante. También les recuerdo que, por ejemplo, se tienen 72 horas para poder calificarles
sus actividades de esta segunda semana. Las actividades de la primera semana se han evaluado ya tienen todo su calificación. En dado caso de que tengan alguno de ustedes alguna actividad pendiente por entregar de la primera semana, por problemáticas personales, de salud, laborales, técnicas como falta de internet, falta de luz, les pediría que se acerquen con su tutora para comentarle la situación por la cual no pudieron entregar sus actividades, y por otro lado les pediría que realizaran sus actividades pendientes para poderles otorgar extensión de tiempo. Las extensiones de tiempo para entrega de actividades de la semana 1 se puede solicitar a más tardar el día sábado de esta semana. Y el día domingo sería el último día para poder entregar actividades de semana 2. ¿Por qué lo hago así? Con la finalidad justamente de que ustedes no se saturen de actividades. Recuerden que la semana 4 tienen que entregar un proyecto integrador y por lo tanto yo les pediría que hagan lo posible por entregar sus actividades pendientes de semana 1 a más tardar esta semana, y que pues su entrega, el impedimento de su entrega haya sido por problemáticas externas a ustedes, como insisto, problemas de salud, laborales, familiares, personales o técnicos, como falta del uso de internet. ¿Qué otra cosa me comentaban? Ok, también les pediría que para revisar sus calificaciones de la primera semana se metan a lo que viene siendo el portafolio de evidencias para identificar sus calificaciones de la primera semana. En el caso de las actividades de segunda semana del día lunes también han sido evaluadas. Me preguntaban algunos de ustedes si se tenía problemáticas para editar su actividad en dado caso de que no lograran obtener los 100 puntos. Les comentaba que si ustedes me entregan por lo regular sus actividades los días martes, miércoles, incluso lunes, martes, incluso miércoles, cabe la posibilidad de que vuelvan a editar su actividad, de que editen su actividad para obtener quizá estos 100 puntos. ¿Por qué? Porque se tendría hasta el día domingo para poder editar sus actividades. En caso de que me entregaran sus actividades ya sea el día jueves, viernes, sábado, domingo, pues no se tiene como que este tiempo para poder editar su actividad. Justamente por la parte de la calificación. Recuerden que son 72 horas como máximo para poderles evaluar. Entonces esa es la problemática. No se pueden otorgar extensiones de tiempo solamente para editar una actividad que a lo mejor tiene 80 puntos, por ejemplo. Ahora bien, es importante también identificar las actividades en donde en las rúbricas les piden realizar portada o citar fuentes bibliográficas, porque esta parte les pide justamente ser evaluada. Nosotros les evaluamos mediante rúbrica.
Ok. Bueno, veo que ya no hay más dudas, comentarios. Ok, entonces, si no hay más dudas ni comentarios, daré por finalizada esta sesión síncrona, o mejor conocida como espacio abierto con tu asesor virtual. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ahorita no tienen dudas, pero a la hora de realizar sus actividades les surge alguna duda, por favor háganmelo saber para poderlos apoyar. Ya sea mediante el foro aprendiendo de esta semana, mediante la mensajería de la plataforma o en mi correo institucional. Recuerden que se tienen 24 horas para poderles responder a sus mensajes. Entonces, si no hay más dudas ni comentarios, ok. En el caso de lo que viene siendo la línea del tiempo, sí efectivamente se puede también realizar en Word. De hecho, se puede realizar una tabla e ir en la parte donde dice editar, ir borrando algunas líneas para colocar la línea del tiempo como tal. Recuerden que la línea del tiempo es de un lado las fechas. Por lo tanto, yo no le veo el caso de que se vuelva a reafirmar, por así decirlo, la fecha del otro lado al explicarla. Aquí es donde entra la importancia de apoyarme de lluvia de ideas, de parafraseado, de resumir la información, de identificar con preguntas clave lo que voy a colocar en mi línea del tiempo. Por ejemplo, insisto, ¿cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? En 1933. Antecedentes, por ejemplo. Un antecedente clave sería la Primera Guerra Mundial. El término de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, que termina en 1918. A lo mejor ahí empezaría mi línea del tiempo. En 1933 también empieza un acontecimiento importante que es, por ejemplo, Hitler, que toma el poder de Führer, y que a lo mejor primero pondría ese y después inicio de la Segunda Guerra Mundial, y así realizaría mi línea del tiempo. Con estos acontecimientos antecedentes, por ejemplo, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente, por ejemplo, a lo mejor y colocaría cuando Hitler invade Polonia, por ejemplo, ¿en qué año? ¿En qué año, por ejemplo, se dispara Hitler?
porque al final de cuentas, al enterarse de que ya está perdiendo la guerra, porque ya llegan los aliados, pues se dispara, se da un tiro en la cabeza. A lo mejor si ese acontecimiento es importante durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, lo voy a colocar. Por ejemplo, también al término de la Segunda Guerra Mundial, otros acontecimientos como por ejemplo la división de Berlín, la Guerra Fría, etc. Sería esa parte. Que no tengo que poner tanta información porque no me está pidiendo un texto, no me está pidiendo una reseña, no me está pidiendo un ensayo, me está pidiendo una línea del tiempo. Igual con el cuadro comparativo. De un lado colocaría a URSS y del otro lado colocaría Estados Unidos. ¿Cuáles son? Para comparar algo, tengo que ver diferencias y también semejanzas. ¿Qué diferencias tenían? Por ejemplo, había una división ideológica, una ideología política. De entrada ahí, por ejemplo, me podría apoyar de preguntas clave como ¿en qué consistía el socialismo de la URSS? ¿En qué consistía la democracia de Estados Unidos? ¿Quiénes se declararon como tal partidarios de una democracia como la norteamericana o un socialismo como el de la URSS? Y a lo mejor colocaría en mi cuadro comparativo Cuba, China, en apoyo o más bien declarándose con una ideología política de izquierda o socialista, y del otro lado a lo mejor Inglaterra y Francia, etcétera. Sería eso lo que podría yo realizar. No sé si existe alguna otra duda, comentario. Sí, sí puedes hacer tu cuadro comparativo, por ejemplo, en Excel y pegarlo a Word. O incluso el cuadro comparativo, los cuadros también se pueden hacer en Word. No hay problema con respecto a eso. Por favor, chicos, citen sus fuentes bibliográficas. Entonces, si ya no hay más comentarios ni dudas, doy por terminada la sesión del día de hoy. Por favor, realicen sus actividades y les deseo una excelente noche.